Sabemos que los seres humanos no son seres aislados y que por lo tanto necesitan de los demás para desarrollarse de manera determinada y también para que poco a poco vayan siendo menos dependientes de los demás. En esta oportunidad estudiaremos el tema denominado convivencia familiar y relaciones humanas, en el cual destacaremos la importancia de la familia con el ámbito social, así como cuál es la importancia de que esas relaciones que se van definiendo en la familia se vayan dando dentro de un ambiente de armonía, un ambiente de respeto, para que cuando el estudiante salga del núcleo familiar pueda emular estas virtudes en sus contextos sociales y educativos. Iniciamos ahora con el segundo tema de esta semana, que se llama convivencia familiar y relaciones humanas. La primera idea que tenemos que aclarar es qué es convivir. Convivir básicamente es compartir un espacio, costumbres, valores, normas, también pueden ser experiencias, aspiraciones, ya sea porque formamos parte de una familia o puede ser de un grupo más grande como la comunidad o del país. Eso es convivir. La convivencia familiar es el ambiente de respeto, tolerancia, comprensión y cooperación que se da entre los miembros de una familia. Es la condición de relaciones con las demás personas a través de una comunicación permanente, fundamentada en el afecto y la tolerancia, que permite convivir y compartir en armonía en las diferentes situaciones de la vida. Ahora bien, esto que les estoy comentando ahorita es el ideal. Sabemos que hay problemas, ¿verdad?, en la familia. Sabemos que hay situaciones difíciles que van a dificultar que estas ideas se alcancen. Entonces hay que tener bien claro esto. Aparte de la definición de convivencia, también es importante decir que en la familia las personas aprenden ciertos valores. Algunos de estos valores nos orientan para tener mejor convivencia, es decir, una convivencia cotidiana de apoyo mutuo y respeto. Además, podemos compartir nuestras experiencias y nuestras formas de ser y de pensar, es decir, un techo, el sustento para vivir dignamente, el cuidado y la protección, las relaciones de afecto, en fin, lo que nos permite satisfacer en gran medida las necesidades básicas. Entonces, aquí retoma importancia las ideas que vimos en el tema anterior, que en la familia es donde nosotros aprendemos a convivir, es donde nosotros aprendemos a aceptarnos tal y como somos. Por lo tanto, es importante que esos vínculos de unidad, de respeto, de amor, de afecto, se vayan desarrollando correctamente desde el núcleo familiar. Siempre para que la convivencia pueda darse, es necesario definir normas de convivencia. Y como norma vamos a entender nosotros la regla que se debe seguir o a que se debe ajustar las conductas, las tareas o las actividades. En la familia también existen algunos límites o normas de conducta. Algunas de estas normas se expresan claramente. Ya se establecen a través de una reunión en la que los padres le dicen a los hijos: bueno, hijos, a partir de hoy vamos a tener estas normas. Ya puede ser que se definan horarios de aseo, puede ser que se definan horas de levantarse, horas de acostarse, puede ser que se definan cantidad de tiempo que los hijos van a tener para poder estar en la computadora o ver videos, o sea, definir. Pero también, así como estas normas se pueden dar o se pueden expresar claramente, pueden haber otras que solo sean normas prácticas. Es como a veces decimos: no, es que nosotros así hacemos esto, o en mi familia esto lo hacemos así. ¿Por qué? Porque son normas prácticas que en ningún momento se han sentado a definirlas, sino que por la costumbre se van desarrollando. Respetar las normas o las leyes significa que en una familia las conductas deben tener ciertos límites, estableciéndose las consecuencias que deben tener el incumplimiento de una norma, pero siempre teniendo en cuenta que lo principal es que la persona que no cumplió aprenda del error cometido y esté dispuesta a no cometerlo nuevamente, sin causar un daño físico
o psicológico. Es decir, que cuando vamos a castigar porque una norma ha sido quebrantada, ese castigo no tiene que sobrepasar la falta que se ha cometido, sino que debe ser acorde con el objetivo de que la persona infractora de la norma entienda que ha cometido un error. No se trata de castigar por castigar, sino que si vamos a castigar, que nuestro hijo o que nuestro estudiante sepa por qué se le está castigando, cuál fue el error que cometió. También se debe saber que las familias no siempre son las mismas, cambian y se desarrollan con el tiempo, al igual que las personas. Esto puede ser debido a la llegada de un nuevo miembro o la partida de otro. También puede darse debido a las nuevas relaciones que se establecen, al desarrollo y a los distintos intereses o necesidades de las personas. Entonces, como las familias no siempre son iguales, sino que pueden ir cambiando, probablemente exista necesidad de ir ajustando estas normas de convivencia a la nueva realidad que la familia va teniendo. Hablemos ahora de algunos factores que favorecen a la convivencia familiar. Los factores que favorecen a la convivencia familiar están en relación a la práctica de valores en la vida cotidiana, así como en relación a la capacidad de todos sus miembros para enfrentar positivamente los momentos o períodos de crisis o la presencia de problemas que afectan cualquier familia. En primer lugar, podríamos destacar que algo que favorece la convivencia familiar es favorecer la comunicación. Hablar con honestidad y sinceridad evita que las emociones se antepongan a la razón. Seguramente se ha tenido alguna discusión acalorada con el hijo en la que él o nosotros hemos cedido al enojo sin antes detenernos a conocer qué es lo que exactamente sucedió y las razones de ese estado de ánimo. Para evitar estas situaciones es bueno trabajar en una buena comunicación basada en el diálogo, charlas cotidianas y reuniones familiares. Otro factor que favorece la convivencia familiar es respetar el tiempo del otro, planificar y organizar los horarios y roles, las actividades y responsabilidades en el hogar es un consejo básico para mejorar la convivencia. Además, con el paso del tiempo, los miembros van desarrollando actividades independientes a las del resto de miembros de la familia, por lo que es importante tomar en cuenta los compromisos de cada integrante para planear lo que se va a hacer, ¿verdad? O lo que se quiere hacer como familia. Otro factor es tolerar los gustos diferentes. Para conseguir una buena convivencia familiar es importante que padres e hijos respeten la individualidad de cada uno. A veces nosotros queremos imponer cómo nuestros hijos se vistan, cómo nuestros hijos coman, qué tipo de música escuchen. Pero es importante, ¿verdad?, en cierta medida, que exista libertad para que ellos puedan elegir este tipo de cosas. También es importante mantener el orden. El respeto de los espacios compartidos es fundamental en una convivencia sana. Generalmente los conflictos surgen por compartir estos espacios en forma desordenada. Por el contrario, el orden permite a los integrantes sentirse respetados e igualmente les hace ser respetuosos con los espacios y pertenencias del resto de la familia. Pero el orden debe estar presente no solo en las cosas, la ropa o la habitación, sino también en todas las áreas de la vida, las acciones y las actividades. La estructura familiar se reconocerá desde un principio y los hijos adquirirán fortalezas y seguridad mental. También tendrán confianza en sí mismos, podrán solucionar sus tareas y labores con mayor facilidad y su atención y concentración serán mayores, ya que el orden permite pues que nosotros vayamos desarrollando las cosas sistemáticamente. Entonces eso nos va a orientar para que cuando nos enfrentemos en nuestra vida a situaciones que demanden mayor concentración, mayor responsabilidad, mayor entrega, nosotros seamos capaces de afrontarlas con garantías de éxito. Y un último factor que ayuda a favorecer la convivencia familiar es pasar tiempo en familia. No basta con tolerar y respetar al otro. Para conseguir una buena convivencia familiar, los miembros de la familia se deben conocer,
Esto implica compartir tiempo de ocio y participar en actividades que propicien la alegría y el disfrute colectivo. También pueden organizarse noches familiares, una vez a la semana, por ejemplo, para jugar videojuegos o juegos de mesa, platicar o resolver alguna tarea importante entre todos, o solo cenar. Lo importante es destinar un espacio a la convivencia familiar que sea un compromiso tan importante como asistir a la escuela o al trabajo. En contraparte, veamos ahora factores que dificultan la convivencia familiar. En primer lugar, la unión conyugal inauténtica, no sustentada en el amor. Si ustedes se recuerdan en la temática anterior, veíamos que es primordial para la educación de los hijos que los cónyuges se amen entre ellos, porque de ese amor que hay entre ellos van a irradiar amor para sus hijos. Por lo tanto, si no hay una unión auténtica entre ellos, pues es difícil que pueda haber una convivencia familiar adecuada, ya que no va a existir empatía, no va a existir ese deseo de servicio hacia al otro, sino que por el contrario se va a buscar siempre los intereses personales. Otro factor que dificulta es la falsa percepción del amor conyugal. Cuando no entendemos que amar viene de servir, entonces estamos mal. Cuando nosotros queremos que los demás nos sirvan a nosotros, cuando nosotros queremos que el otro cambie para que yo me sienta bien, cuando nosotros queremos que el otro haga lo que a mí me parece, allí estamos mal, porque eso no es amor. Amor es donarme, entregarme al otro y buscar la felicidad del otro. Entonces, cuando eso se entiende correctamente, la convivencia familiar puede desarrollarse correcta. Pero cuando es negativa, entonces la convivencia familiar no se puede dar. También afecta cuando el matrimonio es obligado o con falsas expectativas. De hecho, si un matrimonio es obligado, pues no puede haber amor. Y lo que ya hablamos en los dos puntos anteriores se cumple. Pero también es complicado cuando hay falsas expectativas. Es decir, yo pensaba que mi esposa iba a ser una buena ama de casa y a lo mejor ella lo que menos quiere es estar en la casa. O cuando decimos, yo pensaba que mi esposa iba a querer tener bastantes hijos y a lo mejor ya estando casados me dice que ella no quiere hijos. Entonces allí hay falsas expectativas a la hora de unirnos a nivel matrimonial. De parte de la mujer, lo que más común nosotros escuchamos en nuestros días es el hecho que se dice, yo pensaba que este hombre cuando nos casáramos iba a cambiar y que el peor se comporta ahora, ¿verdad? A veces le gusta la cuestión de las bebidas alcohólicas o salir con sus amigos en las noches. Entonces esas son situaciones claves que hay que verlas bien antes de entablar el vínculo matrimonial, porque después son de vital importancia tanto para el éxito como para el fracaso en la convivencia familiar. Otro factor importante que dificulta es el egoísmo de uno de sus miembros o de todos sus miembros, cuando uno solo busca sus intereses o sus beneficios personales. A veces en los niños se da que tienen su juguetito y el hermanito le dice, préstame el juguete, y el niño le dice, no, eso es mío, no es tuyo, déjamelo. En los niños se entiende y los padres debemos de luchar porque esa conducta no se dé. Es decirle, no hijo, comparta con su hermanito o con su amiguito. Pero cuando ese tipo de conductas, por sencillas que parezcan, florecen y se van manteniendo a lo largo de la vida, se va generando ese egoísmo donde cada quien va a velar por su santo, como dice el dicho, y se va a olvidar de apoyar al otro en las necesidades que el otro pueda tener. Y es así como vemos familias en las que los hijos ya cuando están grandes se olvidan de apoyar a sus demás hermanos o incluso a sus padres en las necesidades que estos pudieran tener. Hay familias en las que cuando los padres fallecen, los hijos ya nunca se vuelven a unir, a convivir, ya nunca se vuelven a reunir para cenar juntos, porque en ellos no se inculcó el amor, sino que el egoísmo. Entonces ya no ven necesaria esa unión que pudiera existir entre ellos.
Otro factor que dificulta son las prácticas de conductas antisociables. Todo lo que es antisociable, ¿verdad? Todo el egoísmo, el odio, el machismo, el maltrato, todo eso dificulta a la convivencia familiar. Y finalmente, una idea que les planteo es la desigualdad entre sus miembros. Pero esta desigualdad la vamos a entender generada por los padres de familia. Es decir, cuando un padre de familia se nota marcadamente que quiere más a un hijo que a otro, aunque es difícil que esto suceda, pero se dan casos, ¿ya? Cuando hay desigualdad entre sus miembros, o cuando un padre de familia dice, no, es que aquí los varones son los que van a estudiar, las hembras son para que estén en la casa. Eso dificulta la convivencia familiar. O cuando dice, no, es que mi papá solo a mi hermano escucha y a mí no me escucha. Eso dificulta la convivencia familiar, porque la persona que se siente que no es tratada con igualdad pierde la confianza y ya no se expresa libremente dentro de su familia. Imagínense ustedes el caso en el que a lo mejor ustedes han cometido un error y sus papás, en lugar de hablar con ustedes, lo que hacen es regañarlos, pegarles, tratarlos mal. Entonces ahí se está sembrando la semilla para que cuando usted tenga una necesidad, al último que busque y se la cuente sea su padre. Por eso es que ahora muchos jóvenes lo que hacen es que cuando tienen problemas, a quienes van a buscar son a sus amigos. Y los últimos que se dan cuenta del problema en el que los hijos están son los padres de familia. Así es que esto de la desigualdad entre sus miembros es importante tratar de erradicarlo. Es importante generar un espacio de armonía, de igualdad entre todos los miembros de la familia y, en el caso de la escuela, entre los miembros de la comunidad educativa. Pasemos ahora con estas dos ideas. En primer lugar, la familia es la primera institución social donde se van desarrollando valores que servirán para el fortalecimiento personal y espiritual de nuestros estudiantes. Si ustedes se fijan, el tema dice convivencia familiar y relaciones humanas. ¿Por qué se llama así? Porque, como dice esta idea, en la familia se va a sembrar esa semilla para que la conducta de nuestros hijos sea acorde a los valores, a los principios, a las virtudes que les van a permitir afrontar las dificultades que la sociedad les presente y que las puedan superar con éxito. Si yo educo a un hijo con autoestima alta, pues probablemente cuando mi hijo llegue a la escuela, cuando mi hijo llegue al trabajo, va a ser una de las personas que va a destacar. ¿Por qué? Porque va a poder valerse por sí misma. Pero si yo educo a un hijo al que yo siempre le he gritado, al que yo siempre lo he humillado, al que yo nunca he dejado que él se exprese, pues entonces cuando este hijo llegue a la escuela probablemente va a tener miedo de hablar en frente de sus compañeros, probablemente va a tener miedo de hacerle preguntas al maestro, porque en la familia nunca se le permitió que él pudiera expresarse. Así es que por eso esta idea, ¿verdad? La familia es la primera institución social donde se van desarrollando valores que servirán para el fortalecimiento personal y espiritual de nuestros estudiantes. Y la otra idea es importante que nuestros niños desarrollen habilidades sociales para poder enfrentar estos problemas de violencia social en nuestro país y en nuestra comunidad. Si ustedes se fijan en la realidad social que nosotros tenemos, todo radica porque la familia está mal. Por cuestiones de pobreza, por cuestiones de desigualdad, muchas familias se ven obligadas a que el padre de familia se traslade hacia otros países. Muchas familias se ven obligadas a que los hijos salgan a temprana edad a trabajar. Entonces, esa desintegración del núcleo familiar hace pues que las condiciones en las que la familia se va desarrollando no sean las mejores. Entonces, si nuestros hijos no desarrollan habilidades sociales para poder enfrentar esos problemas de la vida social, es difícil que podamos decir que vamos a caminar hacia un país que también vaya cuidando todos estos principios y valores en sus ciudadanos, sino que por el contrario, la realidad social siempre va a ser desagradable a lo que nosotros busquemos. Entonces vemos
cómo es importante que esas relaciones humanas que desde chiquitos hay que cultivar en nuestros hijos van a tener una incidencia en el tipo de estudiante que tengamos y en el tipo de ciudadano que como sociedad vayamos promoviendo. Para poder tener un estudio más detallado de este tema, yo les voy a compartir el texto base del cual he creado esta plataforma. Se llama Convivencia Familiar y Relaciones Humanas y ustedes lo podrán encontrar en la lección correspondiente a esta temática.